Hola chicos, en esta ocasión el tema que vamos a ver el día de hoy es circunferencia, pero vamos a empezar con la definición de qué es una circunferencia. Una circunferencia es una línea plana y cerrada en la que todos sus puntos son equidistantes de un punto llamado centro. ¿Qué significa que sea equidistante? Equidistante significa que se encuentra a la misma medida de este punto que está aquí, que nosotros le vamos a llamar centro. Este punto se va a llamar centro. Si nosotros trazáramos el radio en esta circunferencia, significa que vamos a encontrar la misma medida de aquí, que de aquí, de aquí, que viene siendo lo que nosotros conocemos como el radio. Recuerda, es una línea plana, la circunferencia viene siendo esta línea punteada que va a encerrar a todo lo que conocemos dentro, que es un círculo. Entonces, podríamos llamarle a la circunferencia como el perímetro de un círculo, ¿ok? Tenemos que este círculo va a tener ciertos elementos. Esta circunferencia va a tener ciertos elementos. ¿Quiénes van a ser los elementos de esa circunferencia? Bueno, esos elementos son a lo que nosotros conocemos como el centro, el radio, la cuerda, el diámetro, el arco y la semicircunferencia. Aquí tenemos una circunferencia. Vamos a identificar quién es cada uno de ellos en esa circunferencia. Entonces, la línea de aquí que pasa por el centro y que va a la mitad, bueno, que es un pedacito de lo que nosotros vamos a llamar de recta, a esto le vamos a llamar radio, a este se le conoce como radio. El centro, ¿quién es el centro? Pues su mismo nombre lo dice, se ubica en el centro de esa circunferencia, es el punto central de esa circunferencia. Tenemos lo que es cuerda. ¿Quién es la cuerda? Son los segmentos que se van a encontrar dentro de mi circunferencia, pero que nunca van a pasar por el centro. A estos segmentos nosotros lo conocemos como cuerda. ¿Por qué no puede pasar por el centro? Porque si pasa por el centro, entonces esa recta ya no se le va a llamar cuerda, se le va a conocer como diámetro, que viene siendo toda esta, o la que está aquí atravesada. Esa línea en verde nosotros le vamos a llamar diámetro. ¿Quién es el arco? El arco es una parte que se encuentra dividida por una cuerda. Es decir, el arco podría ser, esta es la cuerda, aquí empieza, aquí termina, este puede ser el arco. Si nosotros podríamos trazar a lo mejor otra cuerda aquí, que va aquí, puede empezar aquí, terminar acá, o viceversa, y este viene siendo lo que se le conoce como arco. ¿Ok? Y la semicircunferencia es el arco que abarca la mitad de la circunferencia. ¿Qué viene siendo esto? Que el arco va a ser a lo que equivale trazar el diámetro. El diámetro es la línea, si tú tienes tu círculo, voy a trazar uno aquí, y nosotros trazamos el diámetro, ese diámetro parte a la circunferencia a la mitad, supongamos que está dividida a la mitad, entonces la semicircunferencia abarca lo que viene siendo la mitad de esa circunferencia. Esta es la semicircunferencia, la mitad de esa circunferencia completa. Recuerda que los grados de una circunferencia, bueno, el total de grados de una circunferencia nos da 360 grados, y si nosotros consideramos, bueno, trazamos el diámetro, esos 360 grados se va a partir esa circunferencia en 180 y 180, o sea que esta semicircunferencia va a tener 180 grados y la otra parte de aquí abajo 180 grados para hacer un total
de 360 grados esa circunferencia completa. Entonces, esos son los elementos. También podemos encontrar lo que son rectas notables de esa circunferencia. ¿Quién van a ser esas rectas notables? Bueno, son estas tres que yo indiqué aquí en rojo. La primera es la recta exterior. La recta exterior es esta que está aquí. Esta que está aquí en posición vertical. Dice, esta recta pasa por dos puntos exteriores a la circunferencia y corta a la recta secante y a la recta tangente. Si te das cuenta, esta recta corta a estas dos rectas en rojo. Vamos a ver quién es la secante y quién es la tangente. Aquí está indicada la recta tangente. Esta es la recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Bueno, es una recta que toca uno y solo un punto a la circunferencia. O sea que esta recta solo va a tocar un punto de la circunferencia. Uno y solo uno. Y es perpendicular al radio. ¿Ok? Y dice, tenemos, ¿qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. Recta secante, la recta secante es la de aquí. Es aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos. Aquí lo corta en un punto y corta en otro. Puede ser como lo que vimos anteriormente en los elementos de una circunferencia como el arco, pero esta se prolonga a modo de que va a salir de lo que es la circunferencia. Tenemos ahora ángulos en la circunferencia, pero recordemos que el ángulo es el espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo vértice. Recuerde, es la abertura entre dos rectas. Tenemos aquí dos rectas y puede ser esta abertura. Aquí está el vértice y es esta abertura que consideramos aquí. Puede ser todo esto. Este es un ángulo, ¿ok? Entonces tenemos a lo que viene siendo, bueno, en ángulos en la circunferencia podemos trazar cuatro u observar cuatro. Uno de ellos es el ángulo central. ¿Qué significa? ¿Quién es el ángulo central? Bueno, es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Su nombre lo dice, su vértice siempre se va a localizar en el centro de la circunferencia. Si no está en el centro su vértice, entonces no es un ángulo central, no le podemos llamar ángulo central. Entonces el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Y este ángulo va a tener la medida de su arco. ¿Qué significa? Que el ángulo, recuerda que un ángulo se denota lo que viene siendo por tres puntos. En la letra que tú pongas en medio es el ángulo al cual estás haciendo referencia. Entonces, este ángulo empieza en B. Podemos tomarlo aquí, que empieza en B. ¿A dónde se va? A O, que es el centro de la circunferencia. ¿Y dónde termina? En A. Termina aquí, es esta abertura que tenemos aquí. Entonces, ese ángulo central, el ángulo BOA, si te das cuenta, el pedacito en rojo es la letra que está en el centro, que es al cual estamos haciendo referencia, que es la O. El ángulo BOA, el ángulo BOA, va a ser igual a la medida de su arco. El arco se representa como con una curva arriba. ¿De qué arco? Recuerda que el arco está comprendido entre dos rectas de este arco del ángulo AB. Entonces, si tú conoces la medida de este arco, puedes conocer cuánto mide ese ángulo, o viceversa. Si conoces la medida de este ángulo, puedes conocer la medida de ese arco. Vamos a poner un ejemplo en esta circunferencia. Supongamos que este es el centro y esta recta pasa por el centro. Que te dice que este arco mide 68 grados. A, O y termina en B. Y que el arco AB, recuerda que un arco se denota con una línea arriba como curveada, AB mide 68 grados.
y te pide la medida del ángulo BOA. BOA, estamos haciendo referencia a este ángulo. Si tú conoces cuánto mide este arco, entonces este ángulo mide lo mismo que su arco, por lo tanto este ángulo también mide 68 grados. ¿Ok? Tenemos un ángulo inscrito. ¿Quién es un ángulo inscrito o por qué se define así? Tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Mide la mitad del arco, entonces su vértice va a tocar un punto de la circunferencia. Recuerda que la circunferencia viene siendo todo esto. Entonces el vértice va a tocar un punto de la circunferencia, en este caso aquí está el vértice de la circunferencia, y va a medir la mitad de lo que mida su arco. Para este caso, el ángulo, vamos a empezar por BOA es igual a 1/2, que equivale a la mitad, de lo que mide su arco. Este es el arco que lo comprende, BA. Para conocer la medida de este ángulo, recuerda, si conoces la medida de su arco, va a ser la mitad de ese arco. O al revés, si quieres conocer cuánto mide este arco, ¿qué es lo que harías? Si tienes la medida de este ángulo, equivale al doble. Por ejemplo, supongamos que te dan este ángulo, el ángulo de acá, y que te dice que este ángulo mide 35 grados y que este es O, este es B y este es A. Y te piden la medida del arco BA. ¿Cómo harías para calcular cuánto mide ese arco BA? Es decir, esto de aquí. Para conocer la medida de ese arco, pues tenemos para empezar que identificar si este ángulo es inscrito y central. O central, ¿qué es? ¿Inscrito o central? Bueno, es un ángulo inscrito. ¿Por qué lo puedes definir así? Porque su vértice toca un punto de la circunferencia. Como toca un punto de la circunferencia, es un ángulo inscrito. ¿Y cómo conocemos esta medida? Recuerda que un ángulo inscrito, para conocer la medida de su arco, va a ser el doble de esa medida del ángulo inscrito. Por lo tanto, el doble de 35 va a ser 70 grados. Con esto ya puedes conocer esta medida. Vamos a poner el ejemplo de otra figura. Supongamos que te dan una figura así extraña y que te piden calcular este ángulo y que lo único que conoces de esa figura, vamos a delimitarla aquí. Voy a calcular este ejemplo, voy a tomarlo aquí. Que te pidan la medida de este ángulo y lo único que conozcas sea la medida del arco AB y que esta medida mide 120 grados. Este es A y este es B. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese ángulo? Tienes que ver, que identificar si es un ángulo central o ángulo inscrito. Este ángulo de aquí es un ángulo central porque se forma aquí. Entonces su vértice se encuentra en el centro. Por lo tanto, si tú conoces la medida de este arco, que son 120 grados, este ángulo, como es central, equivale a lo mismo que su arco. Este ángulo mide 120 grados. ¿Cómo puedes hacer para calcular la medida de este ángulo que está aquí? Lo voy a poner con otro color. Este ángulo que está aquí, ¿cómo puedes hacer? Bueno, tienes que identificar, recuerda si es un ángulo central o un ángulo inscrito. En este caso, ese ángulo es un ángulo inscrito porque su vértice se encuentra en un punto de la circunferencia. Y un ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Si su arco, puedes checarlo, este ángulo empieza acá, aquí está su vértice y termina aquí.
que viene siendo el mismo arco que lo comprende, ¿no? Que este ángulo. Entonces este este arco mide 120 grados, su ángulo mide la mitad, que son 60 grados. Y con eso puedes calcular la medida del ángulo central o el ángulo inscrito. Partiendo de la definición, identificas ese ángulo central, ángulo inscrito, checas qué medidas tienes, recuerda que un ángulo central mide lo mismo que su arco y un ángulo inscrito mide la mitad que su arco, o viceversa, si quieres conocer el arco y ya tienes este ángulo, mide el doble su arco, ¿ok? Tenemos otros dos tipos de ángulos. ¿Quiénes son los otros dos ángulos? Bueno, tenemos el ángulo interior. Tiene su centro en un punto interior del círculo. La medida del ángulo interior es la semisuma de los arcos que comprenden a sus opuestos. Entonces vamos a tener que el ángulo interior, recuerda que este simbolito se utiliza para denotar lo que es ángulo, va a ser la semisuma. ¿Qué es la semisuma? Equivale a un medio, semisuma, un lenguaje algebraico, semi, la mitad de la suma. ¿De qué suma? Del arco. ¿De qué arco? Del arco AB, más la medida del arco CD. Es decir, si tú quieres conocer este ángulo, vas a sumar este arco más el arco de acá y lo vas a dividir entre 2. A eso se refiere con la semisuma. Y tenemos al ángulo exterior. Tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia, o sea, fuera de la circunferencia. Aquí está indicado. Pudiendo ser sus lados tangentes o secantes a la misma. La medida del ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos que abarca. Recuerda que es una semidiferencia, es la resta de dos arcos y eso lo vas a dividir entre 2. Recuerda tu lenguaje algebraico. Entonces, ese ángulo exterior lo vamos a denotar así, ángulo exterior, equivale a la semi, a un medio, de la diferencia de qué arcos, del arco de aquí, del arco de este arco y de este arco, menos el arco AB. Tienes que cuidar nada más que ese resultado no nos dé como resultado un número negativo. Entonces estos son lo que viene siendo un ángulo exterior y un ángulo interior. Para esa circunferencia nosotros podemos hacer cálculo del perímetro. Podemos calcular el perímetro de esa circunferencia. ¿Cómo lo podemos calcular? Con las siguientes fórmulas. Tenemos que el perímetro va a ser pi por d. ¿Quién viene siendo d? ¿A quién le conocemos como d? Al diámetro. Entonces conocemos el valor de pi. El valor de pi es 3.1416. Algunos lo manejan como 3.1 o 3.141592, etcétera, etcétera. Dependiendo el ejercicio, el autor, el maestro, es como te va va considerando ese valor de pi. Recuerda, lo único que hace de diferente en considerar los decimales de pi es a la exactitud del problema. O 2 por pi por r, puede ser que lo encuentres así, o pi por 2r. Estas dos fórmulas son equivalentes, lo único que hacen es cambiar el orden de estos dos términos, el 2 y el r. Entonces recuerda, para el perímetro basta multiplicar el valor de pi por lo que viene siendo el diámetro. En este caso, ¿quién es el diámetro? Todo este segmento. A esto nosotros le vamos a llamar d. Y r solo va del centro hacia cualquier punto de esa circunferencia.
Ahora, dentro de esa circunferencia tenemos a lo que viene siendo la corona circular. Pero, ¿qué es una corona circular? Vamos a ver. La corona circular es la parte del plano comprendido entre dos circunferencias. Aquí tenemos la circunferencia más pequeña y la circunferencia más grande, que es lo de afuera, que tienen el mismo centro. Entonces las dos circunferencias, tanto la blanca como la naranja, bueno, lo que viene siendo lo de afuera, van a coincidir en el mismo centro, y la zona coloreada es la corona circular. ¿Dónde podemos ver estas coronas circulares en la vida real? Bueno, en la vida real unos ejemplos de corona circular pueden ser las donas de pan, las ruedas, las roscas que comemos, bueno, hay algunas roscas que son circulares que comemos en Navidad, los CDs antiguos que son como de plástico ahí, tornasol, esos son le podemos llamar como corona circular. La rueda de la fortuna también es una corona circular, ¿ok? Entonces tenemos que para esta corona circular, que viene siendo esta zona coloreada en naranja, podemos calcular su área. ¿Cómo podemos calcular el área de esa corona circular? El área de esta corona circular, tenemos que el área, vamos a ponerle así todo tal cual, corona circular, va a ser calculando puedes calcular el área del círculo pequeño, que viene siendo pi por radio al cuadrado. Del círculo pequeño consideramos r minúscula, menos, porque para encontrar esta porción naranja hay que hacer la resta de ¿quién? De todo el círculo grandote y el círculo pequeño. Entonces este valor es una resta del área del círculo grande, que es pi por radio al cuadrado, pero esta r ya no puede ser la misma que consideraste aquí, porque ahora va a ser el radio del círculo más grande. Entonces el área de la corona circular es pi por radio al cuadrado menos pi por radio mayor al cuadrado. Esta fórmula se puede simplificar. ¿Cómo? Vamos a dejarlo como ACC, área de la corona circular. Se calcula como pi, podemos sacar como factor común, porque pi se encuentra en los dos factores, a pi de r menor al cuadrado menos r al cuadrado. Para que no nos quede negativo, hacemos el cambio de las literales. El radio mayor va al principio, radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Recuerda que este valor no te puede quedar negativo, entonces aquí es donde tienes que hacer un valor de eso, un cambio de esos valores. Si te está dando negativo, solo cambia esos valores. Con esta fórmula podemos calcular el área. ¿Cómo podemos calcular el perímetro? Para el perímetro vas a utilizar... ¿Cómo calculamos el perímetro de un círculo? Bueno, habíamos visto que el perímetro de una circunferencia la podemos calcular como 2πr. Calculas el perímetro de la corona circular, va a ser el perímetro del círculo pequeño, que es 2πr, más el perímetro del círculo mayor, 2πr, pero ahora va a ser r mayúscula. Igual podemos sacar los términos que tenemos en común. ¿A qué términos tenemos en común? Al 2pi en ambos términos de los perímetros de la circunferencia. Entonces sacamos un término que es 2pi, que multiplica a r menor al cuadrado, r menor, más la suma de radio mayor. Entonces, en conclusión, vas a sumar los radios, sumas este r que abarca de aquí, que es r menor, más este pedacito que te va a dar completo todo el radio de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, estas dos fórmulas son las que tú vas a utilizar para calcular ya sea el área o el perímetro de esa corona circular.
Y tenemos un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en un parque de forma circular de 70 metros de radio, está situada en el centro de ella una fuente, también de forma circular de 5 metros de radio. Calcula el área de la zona de paseo. Todo este círculo grande viene siendo la circunferencia, equivale a lo que viene siendo el parque. Entonces el parque es todo ese círculo mayor. Entonces tenemos a lo que viene siendo el parque. Dice que se encuentra una fuente, igual de forma circular, supongamos que esta es mi fuente, y me piden calcular el área de la zona de paseo, es decir, esta área que yo voy a sombrear con estas franjas rojas es lo que yo tengo que calcular, en la cual se puede pasear. ¿Qué hacemos para calcular esto? Recordemos que la fórmula del área de esa corona circular se calcula con la siguiente fórmula. El área, vamos a llamarle ACC, área de la corona circular, es pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Así que tenemos que, sustituyendo datos, ¿cuánto mide el radio mayor? El radio mayor es todo esto. El radio mayor tiene una cobertura de 70 centímetros menos lo que viene siendo el radio de la circunferencia pequeña, que es este radio de aquí, que son 5 centímetros. Recuerden, estos valores van al cuadrado. ¿Qué significa al cuadrado? Multiplicar ese valor por sí mismo. 70 por 70, ¿cuánto nos da 70 por 70? 70 por 70 nos da 4,900. Entonces con eso hemos calculado 70 por 70. 70 por 70 y luego le restamos 5 al cuadrado que nos da 25. Hacemos la resta de los valores que nos dan ahí. Y vamos a tener que es pi por la resta de esos dos valores, que es 4,900 menos 25. El cálculo de esa resta nos da 4,875. Recuerda, como es área, son centímetros cuadrados. Y con esto lo podemos dejar expresado así en términos de pi. Hemos calculado el valor de esta área. Hay veces que en los resultados de los ejercicios del examen puede que venga expresado en términos de pi o hagan toda la operación. ¿Cómo vas a considerar a pi? Como 3.1416. Si el resultado no es, como 3.1. O puede que ya venga indicado el valor de pi. Entonces con esto hemos terminado el tema del día de hoy, que era circunferencia. Hasta la próxima.